Permítanme hablarles hoy sobre algo que he observado durante décadas de trabajo con la psique humana, algo que todos experimentamos, pero que pocos comprenden verdaderamente. Existe una fuerza vital dentro de cada uno de nosotros, una energía psíquica, que los antiguos llamaban de muchas formas y que yo he denominado libido. No se trata solamente del impulso sexual como algunos han malinterpretado, sino de la fuerza misma de la vida que fluye a través de nuestro ser, la energía que nos permite levantarnos cada mañana, crear, amar, trabajar y encontrar significado en nuestra existencia. Esta energía no es infinita como muchos creen erróneamente. Es un recurso precioso que debemos aprender a administrar con sabiduría, porque cuando la desperdiciamos en lugares equivocados, en personas que no pueden recibirla ni devolverla, comenzamos a experimentar lo que muchos de mis pacientes describen como un vacío inexplicable, un cansancio que no se alivia con el descanso físico. He visto innumerables casos en mi consultorio de personas que llegan exhaustas, vacías, sintiendo que la vida les pesa de una manera que no pueden explicar con palabras. Cuando exploramos juntos las capas de su existencia cotidiana, invariablemente descubrimos que están involucrados en relaciones que funcionan como verdaderos agujeros negros emocionales. Tal vez sea esa amistad de toda la vida, donde siempre eres tú quien escucha, quien da consejos, quien se preocupa, pero cuando necesitas apoyo, la otra persona simplemente no está disponible. O quizás sea esa pareja romántica, donde constantemente intentas alcanzar una profundidad emocional que la otra persona no puede o no quiere reciprocar. Puede ser incluso un familiar con quien te sientes obligado a mantener contacto por sentido del deber, aunque cada encuentro te deje sintiéndote vaciado y cuestionando tu propio valor. Lo fascinante y también doloroso de estas situaciones es que raramente reconocemos lo que está sucediendo en el momento. Nuestra mente consciente, siempre lista para justificar y racionalizar, nos dice historias convincentes sobre por qué debemos continuar. Nos decimos que el amor verdadero requiere sacrificio, que las buenas personas no abandonan a otros, que tal vez si intentamos un poco más, si somos un poco más pacientes, si damos un poco más de nosotros mismos, finalmente obtendremos la conexión que tanto anhelamos. Pero esta es una trampa psicológica peligrosa. Lo que realmente está ocurriendo es que estamos forzando algo que el inconsciente ya sabe que no es genuino. Y este conflicto entre lo que sabemos profundamente y lo que nuestra mente consciente quiere creer, crea una tensión psíquica enorme que drena nuestra energía vital día tras día. Los síntomas de estas relaciones tóxicas son claros una vez que aprendemos a reconocerlos. Después de pasar tiempo con ciertas personas te sientes extrañamente cansado, incluso si no han hecho nada particularmente demandante. Hay una sensación de pesadez en tu pecho, como si algo te oprimiera. Comienzas a notar que anticipas estos encuentros con ansiedad en lugar de alegría. Tu mente está constantemente preocupada pensando en cómo manejar a esta persona, qué decir, qué no decir, cómo evitar conflictos, o cómo finalmente hacerte entender. Te encuentras justificando constantemente el comportamiento de esta persona ante otros y ante ti mismo. Empiezas a sentir que estás caminando sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, censurando partes de tu verdadero ser para mantener la paz o evitar el rechazo. Otro indicador crucial es la asimetría en el intercambio emocional. En una relación sana, existe un flujo natural de dar y recibir. La energía circula en ambas direcciones, como un río que nutre las dos orillas. Pero en estas conexiones drenantes, el flujo es unidireccional. Tú das y la otra persona toma, constantemente. Tú te interesas genuinamente en sus problemas, sus alegrías, sus sueños. Pero cuando compartes los tuyos, encuentras ojos vidriosos, cambios rápidos de tema o peor aún, que tus problemas son minimizados o utilizados en tu contra posteriormente. Comienzas a sentir que tu rol en esta relación es ser el sanador, el salvador, el que sostiene emocionalmente al otro, pero nadie sostiene a quien te sostiene a ti. También observo frecuentemente que estas relaciones nos mantienen atrapados en patrones del pasado.
Tal vez esta persona te recuerda inconscientemente a un padre crítico, y sigues intentando ganar la aprobación que nunca obtuviste en la infancia. O quizás representan un ideal inalcanzable que persigues porque crees que alcanzarlo finalmente te hará sentir completo. El inconsciente es extraordinariamente hábil en recrear las dinámicas no resueltas de nuestro pasado, esperando que esta vez las resolvamos. Pero cuando elegimos personas que fundamentalmente no pueden darnos lo que necesitamos, estamos condenados a repetir el mismo dolor una y otra vez. Lo que muchos no comprenden es que mantener estas conexiones no es un acto de amor o lealtad, sino de miedo. Tenemos miedo de estar solos, miedo de ser vistos como egoístas, miedo de enfrentar nuestra propia compañía, miedo de que si soltamos esta relación insatisfactoria, no habrá nada más. Este miedo es comprensible, pero es también la prisión que nos mantiene encadenados a situaciones que lentamente erosionan nuestro espíritu. La energía vital que deberíamos estar usando para nuestro crecimiento, para nuestras pasiones, para crear y expandirnos, se está filtrando constantemente en un intento inútil de llenar un recipiente que tiene el fondo roto. Cuando llegamos al punto de reconocer estas dinámicas, a menudo experimentamos culpa. Nos sentimos mal por siquiera considerar que alguien a quien hemos llamado amigo o amado está drenando nuestra energía. Pero comprendan esto con claridad. Reconocer la verdad no es crueldad, es honestidad. Y la honestidad con uno mismo es el primer paso hacia la sanación y la integridad psicológica. No se trata de juzgar a la otra persona como mala o defectuosa, sino de reconocer que la química entre ustedes es tóxica, que la dinámica que han creado juntos no sirve al bienestar de ninguno, aunque uno de ustedes pueda estar obteniendo cierta satisfacción superficial de ella. Ahora bien, es esencial que comprendamos por qué caemos en estas trampas relacionales una y otra vez. La respuesta se encuentra en las profundidades del inconsciente, en esos lugares oscuros de nuestra psique, donde residen las experiencias tempranas, los traumas no procesados y las necesidades insatisfechas de nuestra infancia. Verán, cada uno de nosotros llega a la edad adulta llevando una mochila invisible llena de heridas, creencias y patrones que absorbimos cuando éramos demasiado jóvenes para cuestionarlos. Un niño que creció en un hogar donde el amor era condicional, donde tenía que comportarse de cierta manera para recibir afecto y atención, inevitablemente desarrollará la creencia de que debe ganarse el amor mediante el sacrificio personal y la supresión de sus verdaderas necesidades. Este niño interior herido continúa viviendo dentro del adulto, operando desde las sombras, influenciando nuestras elecciones relacionales de maneras que no podemos ver conscientemente. Cuando este adulto conoce a alguien emocionalmente distante o poco disponible, algo dentro de él se activa. El inconsciente reconoce el patrón familiar y piensa que finalmente tiene otra oportunidad de ganar el amor que nunca recibió. Si puedo hacer que esta persona me vea, me valore, me ame, entonces finalmente probaré que soy digno. Entonces finalmente sanaré esa vieja herida. Pero esto es una ilusión cruel porque estamos intentando usar a otra persona como medicina para una herida que solo nosotros podemos sanar. He desarrollado el concepto de proyección para explicar este fenómeno fascinante y problemático. Proyectamos en otros lo que no podemos ver o aceptar en nosotros mismos, tanto lo positivo como lo negativo. Cuando nos sentimos atraídos intensamente hacia alguien que nos trata mal o nos ignora, frecuentemente estamos proyectando en ellos cualidades que deseamos poseer nosotros mismos: fortaleza, independencia, confianza, y al mismo tiempo estamos recreando dinámicas familiares donde el amor era escaso y debía ser perseguido. La persona emocionalmente indisponible se convierte en la pantalla sobre la cual proyectamos todas nuestras fantasías de completitud, creyendo erróneamente que si logramos conquistar su amor, finalmente seremos completos. Pero permítanme ser absolutamente claro sobre algo. Ninguna otra persona puede completarnos. Esta es quizás la ilusión más destructiva de nuestra cultura moderna. La idea del alma gemela que llega para llenar todos nuestros vacíos es un cuento de hadas que causa un sufrimiento incalculable.
Cada ser humano es completo en sí mismo, aunque pocos lo reconocen. Lo que buscamos en otros es realmente lo que necesitamos encontrar y desarrollar en nosotros mismos. Cuando proyectamos nuestro propio potencial no desarrollado en otra persona, y luego nos volvemos dependientes de ellos para sentir esas cualidades, hemos abandonado nuestro poder personal y nuestra responsabilidad de convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Las relaciones que drenan nuestra energía vital son frecuentemente aquellas donde nuestras proyecciones son más intensas. Hemos investido a la otra persona con un significado psicológico enorme. Los hemos convertido en el padre que nunca tuvimos, el salvador que nos rescatará, el juez que finalmente nos declarará suficientes. Y porque hemos puesto tanto peso psicológico en ellos, no podemos verlos como realmente son, seres humanos imperfectos con sus propias heridas y limitaciones. En cambio, los vemos a través del filtro distorsionado de nuestras necesidades inconscientes, y luego nos sentimos devastados cuando inevitablemente no pueden cumplir con las expectativas imposibles que ni siquiera sabemos que estamos poniendo sobre ellos. Este proceso de proyección también explica por qué a menudo nos sentimos atraídos repetidamente hacia el mismo tipo de persona, aunque conscientemente sabemos que estas relaciones terminan mal. Una mujer que tuvo un padre alcohólico puede encontrarse invariablemente atraída hacia hombres emocionalmente inestables o adictos, porque su inconsciente está tratando de resolver el trauma original. Un hombre que fue abandonado por su madre puede perseguir constantemente a mujeres que son emocionalmente distantes o que lo rechazan, recreando el dolor original en un intento inconsciente de finalmente dominarlo y transformarlo. Vemos el patrón repetirse en las historias de nuestros pacientes una y otra vez. Esta compulsión a repetir lo que no ha sido resuelto. La tragedia es que mientras más intentamos forzar estas conexiones inadecuadas, más nos alejamos de nosotros mismos. Comenzamos a contorsionar nuestra personalidad, a suprimir nuestras verdaderas necesidades, a traicionar nuestros propios valores en un intento desesperado de hacer que la relación funcione. Nos convertimos en versiones disminuidas de nosotros mismos, y esta autotraición es quizás el mayor drenaje de energía vital de todos, porque cuando abandonamos nuestra propia verdad para complacer a otro, perdemos acceso a la fuente misma de nuestra vitalidad, que es nuestra autenticidad, nuestro ser genuino y completo. Ahora debo introducirles a un concepto fundamental en mi trabajo, uno que es crucial para comprender estas dinámicas relacionales destructivas. He llamado a esto la persona, la máscara social que cada uno de nosotros construye para navegar el mundo exterior. La persona no es inherentemente negativa. De hecho, es necesaria. Es la parte de nosotros que sabe comportarse apropiadamente en diferentes contextos, que puede adaptarse a situaciones sociales, que nos permite funcionar en sociedad sin ofender constantemente a otros o violar normas importantes. Sin embargo, el problema surge cuando la persona se vuelve tan dominante que olvidamos que es solo una máscara, cuando comenzamos a identificarnos completamente con ella y perdemos contacto con quien realmente somos debajo de esa fachada social. En el contexto de las relaciones que drenan nuestra energía, la persona juega un papel devastador. Muchas veces mantenemos conexiones insanas porque nuestra persona nos dice que debemos hacerlo. Nuestra máscara social nos dice que las buenas personas no abandonan amistades, que debemos ser siempre comprensivos y perdonadores, que expresar nuestras necesidades o establecer límites es egoísta o cruel. Entonces continuamos en relaciones que nos vacían porque nuestra persona, nuestra identidad social construida, no puede permitir la verdad de lo que sentimos. Hemos construido una imagen de nosotros mismos como el amigo leal, el hijo devoto, la pareja sacrificada, y admitir que ya no podemos sostener esa relación significaría destruir esa identidad cuidadosamente construida. He visto esto particularmente en personas que fueron educadas para ser complacientes, especialmente mujeres en culturas tradicionales, aunque no exclusivamente. Desde temprana edad les enseñaron que su valor residía en cuidar de otros, en ser amables, en nunca causar problemas.
en poner las necesidades de todos los demás antes que las propias. Su persona se construyó completamente alrededor de ser la que da, la que sostiene, la que nunca pide nada para sí misma. Cuando estas personas llegan a mi consultorio, frecuentemente están al borde del colapso completo, habiendo dado tanto de sí mismas durante tanto tiempo que ya no queda casi nada. Y sin embargo, la idea de decir no, de establecer un límite, de priorizar sus propias necesidades les provoca una ansiedad tremenda, porque hacerlo significaría traicionar la identidad que han construido toda su vida. La tragedia es que mientras más rígidamente nos aferramos a nuestra persona, más nos alejamos de nuestro verdadero ser, lo que he llamado el self. El self es el centro de nuestra totalidad psicológica. Es quien realmente somos cuando quitamos todas las máscaras y pretensiones. Es la voz interior que sabe nuestra verdad, que conoce nuestras necesidades reales, que entiende cuando algo no está bien. Pero cuando la persona se vuelve demasiado fuerte, sofoca la voz del self. Entonces nos encontramos viviendo vidas que se ven bien desde afuera, pero que se sienten vacías por dentro, manteniendo relaciones que lucen apropiadas pero que secretamente nos están matando poco a poco. En las relaciones que drenan nuestra energía, hay casi siempre un conflicto profundo entre lo que nuestra persona siente que debe hacer y lo que nuestro self sabe que necesita. Nuestra persona nos dice que debemos seguir siendo amigos con esa persona, porque han sido amigos durante años, porque sería socialmente incómodo terminar la amistad, porque otros podrían juzgarnos. Pero nuestro self sabe la verdad, sabe que esta persona no nos ve realmente, no nos valora genuinamente, y que cada interacción nos deja sintiéndonos menos nosotros mismos. Este conflicto interno crea una tensión psíquica enorme, y esta tensión en sí misma consume cantidades masivas de energía vital. Lo que he observado repetidamente es que las personas que están más atrapadas en relaciones drenantes son aquellas cuya persona se ha vuelto tan inflexible que ya no pueden escuchar las señales de su self. Han perfeccionado tanto el arte de ser quien otros necesitan que son, que han olvidado completamente cómo ser ellos mismos. Cuando les pregunto qué quieren realmente, qué sienten genuinamente, frecuentemente no pueden responder. Han pasado tanto tiempo adaptándose a las expectativas de otros, moldeándose para encajar en lo que cada relación requiere, que han perdido contacto con su propio centro. Y sin ese centro, sin esa conexión con el self, son como barcos sin ancla, arrastrados por las corrientes de las necesidades y demandas de todos los demás. El proceso de recuperar nuestra energía vital, entonces, comienza con el trabajo de distinguir entre la persona y el self. Debemos hacer el trabajo difícil e incómodo de preguntarnos qué partes de nosotros son auténticas y qué partes son simplemente máscaras que hemos construido para sobrevivir y ser aceptados. Debemos aprender a escuchar esa voz interior que conoce nuestra verdad, incluso cuando esa verdad sea inconveniente o socialmente complicada. Este no es un trabajo fácil, y frecuentemente requiere enfrentar miedos profundos sobre ser rechazados, estar solos, o ser vistos como egoístas o malos. Pero sin este trabajo de autoconocimiento, permaneceremos atrapados en un ciclo interminable de relaciones que nos drenan, porque continuaremos priorizando cómo nos vemos desde afuera sobre cómo nos sentimos por dentro. También debo señalar que la persona puede volverse particularmente rígida en culturas o familias donde hay fuertes expectativas sobre cómo uno debe comportarse. En sociedades colectivistas, por ejemplo, donde el grupo es valorado sobre el individuo, la presión para mantener armonía y no causar problemas puede ser inmensa. Decir la verdad sobre una relación insana puede ser visto como traicionar a la familia o la comunidad. He trabajado con muchos pacientes que cargan con relaciones tóxicas simplemente porque su cultura o familia les dice que deben hacerlo, que el deber familiar está por encima de todo. Pero debo decirles con toda claridad que ningún deber cultural o familiar justifica el sacrificio completo de su energía vital y su bienestar psicológico. Podemos honrar nuestras raíces y tradiciones mientras también establecemos límites saludables
que protejan nuestra integridad psicológica. La liberación de estas cadenas relacionales requiere valentía tremenda, la valentía de decepcionar a otros, de ser malentendidos, de ser juzgados. Requiere la valentía de priorizar nuestra propia salud psicológica y bienestar, incluso cuando otros nos llamen egoístas por hacerlo. Y requiere la valentía de sentarnos con la incomodidad y la culpa que inevitablemente surgen cuando comenzamos a establecer límites y a retirar nuestra energía de lugares donde no es valorada. Pero les prometo esto desde décadas de trabajo clínico. Del otro lado de ese miedo y esa incomodidad, espera una vida de mayor autenticidad, vitalidad y paz. Espera la posibilidad de relaciones genuinas donde pueden ser completamente ustedes mismos y ser amados por quien realmente son, no por la máscara que han estado usando. Pero existe otro aspecto de nuestra psique que debemos examinar si queremos comprender verdaderamente por qué nos enredamos en estas relaciones destructivas. Y este es quizás el más difícil de enfrentar. He dedicado gran parte de mi vida profesional al estudio de lo que llamo la sombra, ese territorio oscuro dentro de cada ser humano que contiene todo lo que hemos rechazado, negado y reprimido sobre nosotros mismos. La sombra no es malvada por naturaleza, a pesar de lo que su nombre pueda sugerir. Es simplemente la suma de todas aquellas partes de nosotros que no pudimos integrar en nuestra identidad consciente, generalmente porque fueron juzgadas como inaceptables por nuestra familia, nuestra cultura o nuestra propia conciencia moral en desarrollo. Desde la infancia, aprendemos que ciertas partes de nosotros son bienvenidas y otras no. Si expresar enojo era castigado en tu hogar, la ira se convirtió en parte de tu sombra. Si mostrar vulnerabilidad era visto como debilidad, tu necesidad de apoyo emocional fue enterrada en lo oscuro. Si tus padres valoraban el éxito y el logro por encima de todo, tal vez tu deseo de simplemente descansar y ser se volvió inaceptable y fue relegado a la sombra. Todas estas partes rechazadas no desaparecen simplemente porque las hayamos negado. Continúan viviendo en nosotros, operando desde el inconsciente, influenciando nuestras decisiones y atrayendo hacia nosotros exactamente el tipo de situaciones y personas que forzarán estas partes negadas a salir a la superficie. Aquí es donde se vuelve fascinante y perturbador cómo la sombra opera en nuestras relaciones. Tendemos a atraer hacia nosotros, como si fuéramos imanes, a personas que llevan en su comportamiento consciente lo que nosotros hemos reprimido en nuestra sombra. Si has negado tu propia agresividad y necesidad de afirmarte, es probable que te encuentres constantemente involucrado con personas agresivas y dominantes. Si has rechazado tu propia necesidad de atención y reconocimiento, probablemente atraes narcisistas que demandan toda la atención. Si has suprimido tu propia irresponsabilidad o deseo de ser cuidado, terminas cuidando de personas que son perpetuamente necesitadas e incapaces de valerse por sí mismas. Esta atracción no es accidental, ni es simplemente mala suerte. El inconsciente está tratando desesperadamente de mostrarnos lo que hemos negado en nosotros mismos, proyectándolo en otros, y luego poniéndonos en relación con esas proyecciones. Es como si el inconsciente dijera, ya que no quieres ver esta parte de ti directamente, te la mostraré en otra persona para que finalmente la reconozcas e integres. Pero en lugar de entender este mensaje profundo, generalmente reaccionamos con indignación o victimización. Nos preguntamos por qué siempre atraemos al mismo tipo de persona problemática, sin darnos cuenta de que somos nosotros quienes los estamos atrayendo a través de nuestra propia sombra no reconocida. Las relaciones más drenantes energéticamente son frecuentemente aquellas donde existe un juego de sombras complementarias. Una persona que ha reprimido completamente su agresividad y su capacidad de decir no, se empareja con alguien que es abiertamente controlador y demandante. Una persona que ha negado su propia necesidad de ser vista y valorada, se conecta con un narcisista que absorbe toda la atención disponible. Una persona que se enorgullece de ser siempre fuerte y capaz atrae a alguien perpetuamente débil e indefenso. En cada caso,
Cada persona está viviendo la mitad de la ecuación psicológica completa, y juntos crean una dinámica tóxica pero psicológicamente simétrica. Lo que hace esto particularmente insidioso es que estas relaciones frecuentemente se sienten intensas y significativas, al menos al principio. Hay una sensación de reconocimiento, de haber encontrado finalmente a alguien que nos completa. Y en cierto sentido extraño, esto es verdad, están completando la ecuación psicológica al llevar las características de nuestra sombra que hemos negado. Pero esta no es una verdadera complementariedad saludable, es una codependencia psicológica donde cada persona necesita a la otra para mantener su propia división interna. La persona pasiva necesita al agresivo para expresar la agresión que ella no puede permitirse. El agresivo necesita al pasivo para tener a alguien a quien dominar, y así evitar enfrentar su propia vulnerabilidad. Con el tiempo, estas dinámicas de sombra se vuelven cada vez más destructivas y drenantes. La persona pasiva comienza a sentir resentimiento profundo por ser siempre la que cede, pero no puede expresar este resentimiento directamente, porque hacerlo requeriría poseer su propia agresividad, que permanece en la sombra. Entonces, el resentimiento se filtra de maneras pasivo-agresivas, sabotajes sutiles o explosiones ocasionales que parecen salir de la nada. La persona dominante, mientras tanto, se vuelve cada vez más despreciativa de la pasividad de su pareja, sin reconocer que su propia dureza extrema es también una defensa contra la vulnerabilidad que teme. Ambos están atrapados en una danza donde cada uno necesita que el otro sea como es para mantener su propia identidad fragmentada. El trabajo de reconocer y recuperar nuestra sombra es esencial si queremos liberarnos de estas dinámicas relacionales destructivas. Esto significa hacer el trabajo incómodo de preguntarnos qué es lo que más criticamos o nos molesta en otros, porque frecuentemente eso es exactamente lo que hemos negado en nosotros mismos. Si te encuentras constantemente rodeado de personas egoístas, pregúntate dónde has negado tus propias necesidades legítimas de poner tu bienestar primero ocasionalmente. Si siempre atraes gente irresponsable, examina dónde has sido demasiado rígido contigo mismo, donde no te has permitido relajar o fallar. Si te rodeas de personas que nunca expresan sus verdaderos sentimientos, considera dónde has sobreenfatizado la racionalidad y reprimido tu propia vida emocional. Este trabajo de integración de la sombra es profundamente liberador, pero también desafiante, porque requiere que abandonemos ciertas ideas que tenemos sobre quiénes somos. La persona que se identifica como siempre amable y servicial debe reconocer que también tiene impulsos de egoísmo y deseos de recibir en lugar de siempre dar. La persona que se enorgullece de su independencia debe admitir que también tiene necesidades de dependencia y apoyo. Reconocer estos aspectos de nosotros mismos no significa que debamos actuar sobre todos nuestros impulsos, pero sí significa que debemos conocerlos, aceptarlos como parte de nuestra totalidad humana e integrarlos conscientemente en nuestro sentido de quiénes somos. Cuando comenzamos a recuperar nuestra sombra, algo notable sucede en nuestras relaciones. Dejamos de ser tan magnéticamente atraídos hacia personas que llevan nuestros aspectos negados, porque ahora los estamos llevando conscientemente nosotros mismos. Ya no necesitamos al agresivo, porque hemos integrado nuestra propia capacidad de afirmación. Ya no necesitamos al necesitado, porque hemos aceptado nuestras propias necesidades. Las dinámicas codependientes pierden su poder sobre nosotros, porque nos hemos vuelto más completos dentro de nosotros mismos. Y cuando esto sucede, naturalmente comenzamos a atraer y ser atraídos hacia relaciones más equilibradas y mutuamente nutritivas. También debo mencionar que la sombra contiene no solo aspectos negativos, sino también lo que llamo la sombra dorada, aquellas cualidades positivas que no nos permitimos poseer. Algunas personas han reprimido su propia creatividad, su belleza, su inteligencia, su capacidad de liderazgo, porque en algún momento del pasado fue peligroso o amenazante destacar en estas áreas. Entonces proyectan estas cualidades en otros,
admirándolas o envidiándolas en los demás mientras niegan que existen en ellos mismos. En relaciones esto puede manifestarse como una admiración excesiva de la otra persona, que eventualmente se convierte en resentimiento cuando nos damos cuenta de que nos hemos hecho pequeños para hacerlos grandes. La integración completa de la sombra, tanto la oscura como la dorada, es un trabajo de toda la vida. No es algo que hacemos una vez y terminamos. Es un proceso continuo de autoexaminación, honestidad brutal con nosotros mismos, y valentía para poseer toda nuestra humanidad, tanto los aspectos que nos enorgullecen como los que preferíamos negar. Pero este trabajo es absolutamente esencial si queremos dejar de perder nuestra energía vital en relaciones que nos mantienen fragmentados y comenzar a cultivar conexiones que nos permitan ser completos. Esta capacidad de reconocer y trabajar con nuestra sombra nos lleva naturalmente hacia lo que he llamado el proceso de individuación, que es el trabajo central de la segunda mitad de la vida, aunque muchos comienzan este viaje antes. La individuación no es lo mismo que el individualismo o el egoísmo, como algunos han malinterpretado. Es el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, de realizar nuestro potencial único como seres humanos completos e integrados. Es el movimiento desde vivir según los guiones que otros escribieron para nosotros, hacia vivir desde nuestro propio centro auténtico. Este proceso de individuación tiene una relación directa y crítica con nuestra capacidad de manejar nuestras conexiones relacionales de manera saludable. Cuando no estamos en un camino de individuación, cuando simplemente estamos viviendo según las expectativas colectivas y los roles que nos fueron asignados, nuestras relaciones tienden a ser transaccionales y basadas en la necesidad mutua. Me relaciono contigo porque llenas un vacío en mí, porque cumples una función que necesito, porque validar mi identidad social. Estas relaciones pueden funcionar de cierta manera, pero rara vez son profundamente satisfactorias, y frecuentemente se vuelven drenantes porque están basadas en lo que cada persona puede obtener de la otra, en lugar de en un encuentro genuino entre dos seres completos. Cuando comenzamos el proceso de individuación, toda la naturaleza de nuestras relaciones debe cambiar. Ya no podemos tolerar conexiones donde tenemos que abandonar partes esenciales de nosotros mismos. Ya no podemos permanecer en dinámicas donde estamos jugando un rol en lugar de siendo nosotros mismos. Ya no podemos mantener relaciones basadas puramente en la necesidad o en proyecciones inconscientes. Este proceso puede ser doloroso, porque frecuentemente significa que relaciones que hemos mantenido durante años, quizás décadas, deben terminar o transformarse radicalmente. Algunas personas en nuestras vidas no estarán interesadas en relacionarse con nuestro ser auténtico, solo quieren el rol que hemos estado jugando para ellos. He observado que existe frecuentemente una crisis en la mitad de la vida, cuando muchas personas despiertan al hecho de que han estado viviendo la vida de otra persona, cumpliendo las expectativas de otros, y que su verdadero ser ha estado dormido o reprimido todo este tiempo. Esta crisis puede manifestarse de muchas formas: una depresión inexplicable, ansiedad, una sensación de vacío a pesar del éxito externo, problemas físicos que no tienen causa médica clara. El inconsciente está enviando señales de que algo está fundamentalmente mal, que la vida que estamos viviendo no es la vida que debíamos vivir, que nos hemos alejado demasiado de nuestro centro verdadero. Esta crisis es frecuentemente el comienzo del proceso de individuación, aunque muchos intentan suprimirla y regresar a la vida de antes. Pero para aquellos que tienen la valentía de escuchar lo que el inconsciente está tratando de decirles, esta crisis es una invitación sagrada a comenzar el viaje de regreso a sí mismos. Y uno de los primeros pasos en este viaje es frecuentemente una reevaluación completa de todas nuestras relaciones. Debemos preguntarnos honestamente cuáles de nuestras conexiones son genuinas y cuáles son simplemente hábitos, obligaciones o patrones repetitivos que nos mantienen atrapados en versiones antiguas de nosotros mismos. El proceso de individuación requiere que desarrollemos lo que llamo una función superior, la capacidad de observar nuestra propia psique desde una perspectiva más elevada.
En lugar de estar completamente identificados con nuestros pensamientos, emociones y patrones, aprendemos a observarlos con cierta distancia. Esto nos permite ver nuestras dinámicas relacionales más claramente, reconocer cuándo estamos operando desde la necesidad inconsciente versus desde la elección consciente, identificar cuándo una relación nos está ayudando a crecer versus cuándo nos está manteniendo estancados en patrones viejos. Esta capacidad de autoobservación también nos permite establecer límites más efectivamente. Los límites no son muros que construimos para mantener a otros fuera. Son definiciones claras de dónde terminamos nosotros y dónde comienza el otro. Cuando no tenemos un sentido claro de nosotros mismos, cuando nuestra identidad está difusa y mezclada con las expectativas y necesidades de otros, los límites se vuelven imposibles. No sabemos qué es nuestro para proteger y qué pertenece al otro. Pero a medida que avanzamos en el proceso de individuación, a medida que nos volvemos más claros sobre quiénes somos y qué valoramos, los límites emergen naturalmente. Ya no es una lucha establecerlos, porque estamos simplemente siendo fieles a nuestra propia verdad. También descubrimos que a medida que nos individuamos, naturalmente comenzamos a atraer relaciones diferentes. Las personas que son ellas mismas auténticas, reconocen y son atraídas hacia otros que también están en este camino. Hay un respeto mutuo por la individualidad del otro, una apreciación de que cada persona está en su propio viaje único, y un deseo de apoyar el crecimiento del otro en lugar de intentar moldearlo según nuestras necesidades. Estas relaciones son cualitativamente diferentes de las dinámicas codependientes que describí anteriormente. Se sienten más espaciosas, más libres, menos urgentes y demandantes. Sin embargo, debo advertirles que el proceso de individuación no es cómodo, y el viaje de soltar relaciones que drenan nuestra energía es a menudo solitario. Habrá periodos donde se sentirán muy solos, donde cuestionarán si están tomando las decisiones correctas, donde la tentación de regresar a los patrones familiares será fuerte. Nuestra psique tiene una tendencia poderosa hacia lo conocido, incluso cuando lo conocido es doloroso. Lo familiar se siente seguro, aunque nos esté destruyendo lentamente. Lo desconocido, el territorio nuevo de ser auténticos y establecer límites saludables, puede sentirse aterrador. En estos momentos difíciles, es crucial recordar que el proceso de individuación no es un lujo o un capricho egoísta, es una necesidad psicológica fundamental. Cuando no nos individuamos, cuando permanecemos fusionados con el colectivo y sus expectativas, una parte esencial de nosotros muere. Podemos continuar funcionando, cumpliendo nuestros roles, pero la chispa vital, esa energía que hace que la vida valga la pena vivirla, gradualmente se extingue. Las relaciones que mantienen esta situación, que nos mantienen pequeños y conformes, son literalmente asesinas del alma, aunque de una manera lenta e invisible. El viaje de individuación también requiere que desarrollemos lo que llamo la función trascendente, la capacidad de mantener la tensión entre opuestos hasta que surja una tercera opción que los reconcilie. En el contexto de las relaciones, esto significa que no tenemos que elegir entre dos extremos imposibles, quedarnos en una relación tóxica para ser leales o abandonarla de manera cruel y egoísta. La función trascendente nos permite encontrar una tercera vía, tal vez establecer límites más firmes dentro de la relación para ver si puede transformarse, o terminar la relación con compasión y claridad en lugar de con resentimiento o culpa. Esta capacidad de sostener paradojas y encontrar soluciones creativas es esencial para navegar las complejidades reales de las relaciones humanas. A medida que continuamos el proceso de individuación, también comenzamos a comprender algo profundo sobre la naturaleza de la conexión humana. Las relaciones más ricas y satisfactorias no son aquellas donde dos personas se necesitan mutuamente desesperadamente, sino aquellas donde dos personas completas eligen conectarse desde un lugar de plenitud en lugar de vacío. No busco en ti lo que me falta, sino que comparto contigo desde lo que tengo. No necesito que me completes porque estoy trabajando en completarme a mí mismo.
No proyecto en ti mis aspectos no desarrollados, sino que te veo como realmente eres. Este tipo de relación es radicalmente diferente de las dinámicas codependientes que nuestra cultura frecuentemente romantiza como amor verdadero. Entonces, llegamos al lugar donde podemos comenzar a hablar sobre cómo cultivar verdaderas conexiones conscientes. Esas relaciones que nutren nuestra alma en lugar de drenarla. Pero antes de poder hacer esto efectivamente, debemos haber hecho el trabajo que he descrito. Reconocer nuestros patrones, retirar nuestras proyecciones, integrar nuestra sombra, distinguir entre la persona y el self, y comenzar el proceso de individuación. Sin esta base, cualquier intento de crear relaciones saludables será superficial y eventualmente colapsará de vuelta en los patrones antiguos. Las conexiones conscientes comienzan con la autenticidad radical. Esto significa mostrarnos como realmente somos, no como creemos que deberíamos ser o como pensamos que otros quieren que seamos. Significa tener la valentía de ser vulnerables, de compartir nuestras verdaderas luchas, dudas y miedos, no solo nuestros éxitos y fortalezas. La autenticidad es aterradora porque nos hace vulnerables al rechazo. Cuando mostramos nuestro verdadero ser y somos rechazados, duele de una manera que el rechazo de nuestra persona no duele. Pero la alternativa, vivir una vida donde nunca somos realmente vistos ni conocidos, es una soledad mucho más profunda que cualquier rechazo. En conexiones conscientes, existe lo que llamo reciprocidad psíquica. Ambas personas están genuinamente interesadas en el mundo interior del otro. Ambas están dispuestas a hacer el trabajo difícil de comprenderse mutuamente, de navegar conflictos con madurez, de dar tanto como reciben. No hay un desequilibrio crónico donde una persona siempre da y la otra siempre toma. El flujo de energía es circular, nutriendo a ambos. Cuando uno está débil, el otro puede sostener más temporalmente, pero esto no se convierte en un patrón permanente, donde uno es siempre el fuerte y el otro siempre el necesitado. Estas relaciones también se caracterizan por lo que llamo diferenciación, la capacidad de permanecer como un individuo separado mientras estamos en relación íntima con otro. Puedo amarte profundamente sin perderme en ti. Puedo estar comprometido contigo sin abandonar mi propio camino de vida. Puedo apoyar tu crecimiento sin necesitar que crezcas en la dirección que yo quiero. Esta diferenciación es el opuesto de la fusión que caracteriza a las relaciones codependientes, donde las fronteras entre las dos personas se vuelven tan borrosas que ninguna sabe realmente dónde termina una y comienza la otra. En conexiones conscientes, los conflictos son vistos como oportunidades para un entendimiento más profundo, en lugar de como amenazas a la relación. Cuando surge un desacuerdo o tensión, ambas personas están dispuestas a examinar su propia contribución al problema en lugar de simplemente culpar al otro. Hay una curiosidad genuina sobre por qué el otro se siente como se siente, qué heridas antiguas pueden estar siendo activadas, qué necesidades no expresadas pueden estar presentes. Este nivel de madurez emocional requiere el trabajo de individuación del que he hablado. No es algo que surge naturalmente sin esfuerzo consciente. También he observado que las relaciones conscientes tienen un elemento de lo que llamo sincronicidad significativa. Las personas se encuentran en momentos donde cada una tiene algo importante que ofrecer al crecimiento de la otra. No es accidental, ni es simplemente química. Es como si el inconsciente de ambas personas hubiera conspirado para traerlas juntas, porque cada una necesita exactamente lo que la otra puede ofrecer para su siguiente etapa de desarrollo. Estas conexiones tienen una cualidad de destino, no en el sentido de que estaban predeterminadas, sino en el sentido de que sirven al propósito más grande del desarrollo psicológico de ambas personas. Cuando estamos en relaciones conscientes y saludables, nuestra energía vital no solo se conserva, sino que se amplifica. En lugar de sentirnos drenados después de pasar tiempo juntos, nos sentimos energizados e inspirados. La otra persona ve lo mejor en nosotros y nos refleja nuestra propia grandeza, no de una manera halagadora o falsa, sino de una manera que nos ayuda a reconocer nuestro propio potencial. Nos sentimos más nosotros mismos en su presencia,
no menos. Hay una sensación de expansión en lugar de contracción, de posibilidad en lugar de limitación. Estas relaciones también nos desafían a crecer de maneras que son incómodas pero necesarias. La diferencia crucial es que este desafío viene de un lugar de amor y respeto, no de crítica o control. La persona que nos ama conscientemente nos dirá verdades difíciles cuando necesitamos escucharlas, pero lo hace con compasión y sin agenda de cambiarnos según su imagen. Simplemente nos sostiene un espejo para que podamos ver nuestros puntos ciegos, confiando en que tenemos la sabiduría para decidir qué hacer con esa información. Es importante entender que incluso en las relaciones más conscientes y saludables, habrá momentos difíciles. La diferencia es que estos momentos no definen la relación ni la erosionan constantemente. Son navegados con madurez, y la relación frecuentemente emerge más fuerte después de atravesar desafíos juntos. También hay una aceptación de que ninguna relación, por saludable que sea, puede satisfacer todas nuestras necesidades. Necesitamos múltiples relaciones significativas, una comunidad de conexiones, así como tiempo a solas para nuestro propio desarrollo interior. Permítanme concluir con algunas palabras finales sobre el viaje de liberar relaciones que drenan nuestra energía y cultivar aquellas que nutren nuestra alma. Este no es un camino rápido o fácil. Requiere valentía tremenda, honestidad brutal con uno mismo, y la disposición de sentarse con incomodidad considerable mientras dejamos ir lo familiar y nos movemos hacia lo desconocido. Requiere que hagamos el trabajo profundo de conocernos a nosotros mismos, no como creemos que somos o como otros nos han dicho que somos, sino como realmente somos en nuestra esencia más profunda. Este trabajo de autoconocimiento y transformación relacional no es algo que podamos hacer perfectamente. Habrá retrocesos, momentos donde caemos en viejos patrones, relaciones donde nos equivocamos en nuestros juicios. La perfección no es el objetivo, el crecimiento lo es. Cada vez que reconocemos un patrón destructivo y elegimos responder de manera diferente, cada vez que establecemos un límite aunque nos tiemble la voz, cada vez que elegimos nuestra propia verdad sobre la aprobación de otros, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de vivir auténticamente y relacionarnos conscientemente. También quiero que comprendan que proteger su energía vital no es un acto de egoísmo, es un acto de responsabilidad sagrada. Cada uno de nosotros tiene dones únicos que traer a este mundo, contribuciones que solo nosotros podemos hacer. Cuando permitimos que nuestra energía sea drenada constantemente por relaciones que no nos sirven, no solo nos lastimamos a nosotros mismos, sino que privamos al mundo de lo que solo nosotros podemos ofrecer. Su energía vital es el recurso a través del cual cumplen su propósito en esta vida. Protegerla, nutrirla y dirigirla sabiamente no es opcional, si quieren vivir una vida de significado y satisfacción. A medida que avanzan en este viaje, confíen en su intuición, en esa voz interior que sabe la verdad sobre cada relación en su vida. Su cuerpo también les dice la verdad. Presten atención a cómo se sienten físicamente después de pasar tiempo con diferentes personas. La sabiduría que necesitan ya está dentro de ustedes. Simplemente necesita ser escuchada y honrada. Y recuerden que cada paso que toman hacia mayor autenticidad y límites más saludables no solo mejora su propia vida, sino que también sirve como modelo e inspiración para otros que están luchando con los mismos desafíos. El viaje de individuación, de integrar la sombra, de retirar proyecciones, de establecer límites saludables y de cultivar conexiones conscientes es el trabajo más importante que harán en su vida. Es el camino hacia convertirse en quien realmente son, hacia realizar su potencial único como seres humanos completos. Y aunque el camino es desafiante, les aseguro que vale cada momento de incomodidad y cada lágrima derramada. Porque del otro lado de este trabajo espera una vida de mayor paz, alegría y conexión genuina de la que jamás imaginaron posible. Una vida donde su energía vital fluye libremente hacia lo que realmente importa, hacia relaciones que los nutren, hacia trabajo que los satisface, hacia la expresión de su ser más auténtico.
Esta es la vida que cada ser humano merece vivir, y está disponible para ustedes cuando tienen la valentía de reclamarla.